Muchos conoceréis a Tommy Heart, pero para quien no lo conozca, es un shooter futurista con unos gráficos impresionantes. Venga. Lleváis 2 días comiendo el culo. El modder Shock está trabajando en un perfil para el mod UEVR que añade ataque melee, además de solucionar el tema de las cinemáticas. Este perfil estará disponible dentro de muy poquito para todo el mundo. Así que dicho esto, vayamos al vídeo. Bien, y ahora os voy a mostrar las mecánicas VR que han implementado. Empezar y continuar. Una vez dentro, tengo el hacha en la mano, que además es completamente funcional. De aquí vengo. ¡Oh, mutilación! Bueno, voy a avanzar un poco. Cojo el reloj con la telequinesis. Esto de aquí se ve espectacular. Un cofre. Más cajas. Esto de aquí es para recolectar, para luego poder mejorar las armas. Genial, los putos ascensores no funcionan. ¿Ahora qué hago? ¿Salto El para juego abajo? es un espectáculo a nivel gráfico, encima doblado al español, y como han dejado este perfil, prácticamente parece un juego nativo. Es un juego muy recomendable. Podría seguir los cables, pero están ocultos en las paredes. El escáner puede detectar emisiones eléctricas. El almacén está cerrado. Tócate los huevos. Y aquí no me sirve lo de chasquear los dedos. Me hace falta una llave. Tenemos que ir por una llave. Esta puerta, ¿verdad, Charles? Por desgracia, no. Pero puedo marcar un punto de ruta que te ayude a encontrar la llave. Tiene que estar en algún espacio de trabajo cercano. Por fin empiezas a valer para algo. Mirad, ahí hay bichos. Cuidado. Ahí delante hay una cámara de seguridad diente de león. Si nos detecta, esto se llenará de robots. Relaja la raja, que puedo distraerlo lanzando algo y luego tumbarlo con un PEM. Puedo lanzarle un rayo de estos y luego tumbarlo, pero yo voy a ir a lo seguro y voy a coger la escopeta. ¡Oh! Ya no tenemos cámara. Y ahora voy a poner el melee y a ver si consigo cargarme a este bicho que ya me ha visto, por cierto. ¡Oh! Me ha dejado clavado. Muy malo. Me marca por aquí. Voy a usar la telequinesis para coger las cosas que hay aquí. Oh. La silla. Oh. A ver, ¿se puede lanzar? Ahora sí. ¡Ajá! Has encontrado la llave. Ahora podremos acceder al interruptor. Sí, pero antes voy a echar un vistazo rápido por aquí. Me hacen falta componentes para mejorar. Ahí tenemos el otra arma. cámara. No iré muy lejos con esta puta mierda. No seré yo quien te lo impida. Sabia decisión, Charles. ¿Me estás diciendo que un puñado de traidores consiguieron de algún modo hackear colectivos? Esto de aquí son las Una especies de red creada por ordenadores. las mentes-
No fumar, informe de accidente. ¿Más Vale, brillantes de la Unión Soviética? Los traidores introdujeron en uno de los algoritmos de Collective un modo de combate falso que hace que la central considere soldados invasores a todos los humanos. ¿Y los científicos no pueden arreglarlo sin Petrov? Pueden, pero tardarán un Voy a coger esto. en el que mucha más gente morirá. Y las noticias sobre el incidente acabarán saliendo de la instalación. Y ahí tenemos otro cofre. Vamos a poner la llave. Voy a coger el hacha. Aquí hay una tubería. Me toca agachar. Porque si me levanto, ¡ey! Traspasa todo. Era por aquí. Me tiro por aquí. Ah, no me puedo caer. Pues bajo y ya ¿Cuánto está. tiempo y esfuerzo va a costar arreglar este puto sitio? Sin duda, el panorama es preocupante. No obstante, los robots podrán... Oye, vamos a poner una galletita aquí. Claro. Hasta las cerraduras les gustan las galletitas, ¿verdad? Oye, Charles, Sí. ¿te gustan las galletitas? Abierto. Mira qué robot. Es un sistema de seguridad pasiva con relé láser. Descodificador. Enhorabuena por el ascenso. Los trabajadores. He visto cosas así un montón de veces. Hace Vale, falta tengo que un hacer código ahora. de colores. Por desgracia, no tenemos ningún código. Vas a tener que descifrarlo empleando la lógica. ¿En serio? ¿Y yo que iba a quedarme aquí parado hasta que... Desbloquea la funcionalidad del relé de seguridad pasiva poniendo los flujos magnéticos en el orden correcto. Vale, ¿y esto cómo lo hago? se apaga eso? ¡Oh! A ver. Intenta hacer que coincidan los colores de los rayos láser con los colores de las luces. Seguro que funciona. Vale, la de abajo es azul. Y las dos de arriba son rojas. Vale, este es azul, lo bajamos. Y lo bajamos, ¿no? Así tiene que ir abajo del todo, que es el azul. Bien, ya hay corriente. Volvamos. Vale, perfecto. Otro cofre. Y bien. ¿cuál va a ser? ¡Ascensor! Sugiero el de la derecha. Es decir, que no tienes ni idea. En ese caso, voy a subir al de la izquierda. ¿Me tengo que dar yo? ¿A cuál? O sea, aquel de allí, el de la izquierda. ¿No me puedo dar? ¿Cómo le doy? Ah, me marca por allí. Ah, esta de aquí, entonces ya estaba bien. No sé por qué no lo puedo seleccionar. A ver, un momento, si pongo esto. Escáner. ¿Por qué no lo puedo...? Ahora, vale.
Te he marcado otro punto de ruta para facilitarte la orientación. ¿Te crees que soy un zopenco o que sé perfectamente a dónde tengo que ir para cumplir la misión? Solo que Venga, va, más enemigos. la vida más fácil. Puedes hacerme la vida más fácil si dejas de tocarme los huevos. Oye, Charlie. Para guardar. Lo que sea. ¿Qué pasará si corre la voz de esto? La reputación de la Unión Soviética se verá afectada. Los robots soviéticos se dibujitos. consideran perfectamente seguros y fiables en todo el mundo. Porque lo son. Pues claro que lo son. Por eso la traición de Petrov ha sido un ataque al mismísimo corazón de la madre patria. Le ha dado una auténtica Siento poderosísimo, puñalada a su propio país. Quiere que todo el mundo deje de emplear nuestros robots. Cofres. Oh, mutilación. Y nada. Oh, no me lo cargo. No. Como recordarás, la puerta tiene un cierre electromagnético. ¿Estás sordo o qué hostia te pasa? Perdona, prosigue, por favor. Ah, me marca por allí. Recordad que los Por aquí. miembros de la plantilla no deben hablar de cuestiones laborales con parientes y amigos. Marca por aquí, ¿no? que trabajen en el complejo. Ah, vale. ¿Que ponía algo de la I? No. Ah, vale, vale. A la I, ¿no? Ah, cuando se cargue, le tengo que dar aquello, creo. Perfecto. Descarga máxima. Usa zap. Ah, vale. El rayo en los enemigos para pararlos. Vamos a ver. Ah, no tengo batería. Momento. Cojo vida. Huye. Oh. Oh, me ha dejado clavado. 2 contra 1. A ver qué sabes hacer. Hombre, ya. Voy a bajar vida. Bichos malos. Y bueno, yo tampoco voy a avanzar más porque ya habéis podido ver cómo es el juego y lo bien que funciona. Ya os digo, gráficamente es que se ve increíble, se ve espectacular. Dorado el español y la mecánica esta también es... O sea... No hay otra forma de seguir. Hay que alucinante. ¿Subirse para ir a dónde? Petrov o yo cuando trabajaba Ashok en ha el hecho un nivel pedazo de vacío perfil Babylon. que es espectacular, Lo que dentro de lógico poco sería empezar estará a buscar allí. disponible para ¿Cómo todo el llego mundo. hasta allí? En primer lugar, Qué guapo, tenemos que llegar al centro de Qué distribución. guapo. Este vagón Así nos que llevará nada, allí. si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y como siempre digo, hasta el próximo vídeo.